no entendí aquella historia. Y hay muchas personas que no entienden ni entendieron la historia del Señor Jesucristo. Por eso que yo tardé un año para poder entender la historia del Señor Jesucristo y lo que Él había hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese año a mí me sirvió para escuchar permanentemente que Dios había venido a través de su Hijo Jesucristo a la tierra para darnos salvación y vida eterna. Por eso que vamos a encontrar nosotros cuando leemos Hechos de los Apóstoles, no lo busquen porque vamos a leer Isaías capítulo 53. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, encontramos a un personaje muy importante, funcionario de una reina de Etiopía, Candace se llamaba ella, y ese funcionario subía a Jerusalén para adorar el nombre de Dios. Pero en realidad subía para adorar y no sabía a quién adorar, porque no conocía a ese Dios del cual hablaba la Biblia, del cual hablaba el Antiguo Testamento. Y él, teniendo un rollo en sus manos del libro de Isaías, leía el capítulo 53. Y un evangelista, Felipe, se acerca a la carroza o el carruaje donde él estaba y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y entonces la respuesta más sabia de alguien que no entiende y sincera de alguien que no entiende: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y es ahí entonces cuando le explicó, justamente vamos a ir buscando Isaías capítulo 53, el pasaje que vamos a leer en esta tarde, para que podamos entender por qué Dios mandó a Jesucristo a la tierra a morir por nosotros en la cruz. Y vamos a llamarle a esta entrega del Señor Jesucristo, entrega completa o entrega perfecta o entrega total. ¿Por qué? Porque a través de la explicación que Felipe, el evangelista, le dio a el etíope, aquel hombre que estaba leyendo Isaías capítulo 53, él pudo comprender que Dios había dado todo lo que tenía en el cielo para que podamos nosotros, la humanidad, ser salvada. Dios dio todo lo que tenía en el cielo para que usted, querido amigo, usted, querida amiga, pueda ser salvada eternamente. Por eso que vamos a ir leyendo de a un versículo, vamos a ir viendo las siguientes entregas que el Señor tuvo para con nosotros. En primer lugar, capítulo 53, versículo 1 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por supuesto que nosotros vemos en primer lugar una entrega programada o anunciada. En primer lugar vamos a ver que la Biblia hablaba justamente en el Antiguo Testamento, desde muchísimo antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, hablaba de un Salvador, hablaba de un Mesías, hablaba de la necesidad de que Dios enviara a la tierra a alguien a morir por nosotros en la cruz, que no tuviera ningún tipo de mancha, que no tuviera ningún tipo de pecado, que es la palabra que nadie en esta tierra quiere escuchar. Pecado. Cuando nosotros decimos a alguien pecado, bueno, más o menos lo soportamos, pero cuando le decimos a alguien usted es pecador o pecadora, esa persona le empiezan a retumbar en sus oídos palabras que no les gusta escuchar. Pero lamentablemente le quiero decir en esta tarde que todos nosotros somos pecadores. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue anunciado por los profetas. Desde Génesis capítulo 3 ya el Señor Jesucristo fue anunciado, el versículo 15, sabiendo de que Satanás había gobernado y gobierna este mundo, y entonces Dios prometió enviar a Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y salvar a esta humanidad completamente perdida a partir de ese momento. Y es ahí entonces cuando nosotros vemos una entrega completamente programada. ¿Programada por quién? Por Dios. Esto no es reactivo. Dios no es reactivo como nosotros. Dios desde la eternidad planificó no solamente hacer el universo, crearnos a nosotros también, sino también planificó que tendría que enviar a Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, porque Él sabía en su omnisciencia de que la humanidad completa caería en el pecado, que todos nosotros pecaríamos. Y porque todos nosotros pecamos, estamos destituidos, echados fuera de la presencia de Dios. Pero vamos en segundo lugar, ahora segunda entrega, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y en segundo lugar, vemos no solamente una entrega programada o anunciada, sino una entrega dolorosa. ¿Por qué una entrega dolorosa? Porque el Señor Jesucristo venía a la tierra para morir la consecuencia de nuestro pecado. El Señor Jesucristo venía a la tierra para morir y sufrir la consecuencia de nuestro pecado. A veces nosotros festejamos en Navidad
la fiesta hermosa de que un niño nació en un pesebre humilde y ese niño creció y entonces comemos turrones, brindamos, comemos comida y estamos alegres. ¿Por qué? Porque el niño Jesús supuestamente recordamos que nació hace más de 2000 años en un pesebre. Pero este niño que nació en un pesebre humilde, en un pesebre oloriento y un pesebre donde solamente había animales alrededor, la Biblia dice que no había para él lugar en ningún hotel, en ningún mesón, en ninguna casa de hospedaje, solamente se encontró un lugar en un establo y entonces el Señor no fue el sufrimiento más grande que tuvo, sino que él dice la Biblia que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y murió en una cruz de vergüenza y de dolor por cada uno de nosotros. Y entonces nos vamos de nuevo a Hechos capítulo 8, ¿se acuerdan cuál era el personaje que les dije al principio? El etíope, un funcionario de la reina Candace de Etiopía. Y entonces él comenzaba a entender y a comprender que la entrega del Señor Jesucristo había sido anunciada. Había pasado más o menos unos 20 años de que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, y es ahí entonces cuando él escucha de boca de Felipe, de este evangelista, por qué el Señor había venido a la tierra en una entrega programada, en una entrega anunciada, en una entrega dolorosa, pero en tercer lugar, vamos a ver, en una entrega completamente costosa. Dice el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 750 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, el profeta Isaías anunciaba de la venida del Señor Jesucristo. No solamente que anunciaba de su venida, sino también de su quebranto, de su dolor, de su sufrimiento en la muerte que tenía que pasar. Pero también vemos nosotros que le costó justamente el quebranto, sujetándolo a padecimiento. ¿Qué padecimiento? Bueno, por lo menos podemos ver varios tipos de padecimiento. Si algún juez tuviera que juzgar por una infracción, alguno de nosotros cuando cometemos alguna infracción, no sé, ¿quién tiene infracciones de auto? No quiero hacer que ninguno levante la mano, pero creo que la gran mayoría hemos tenido infracciones de auto, ¿no? Bueno, supónganse que nosotros acumulamos muchas infracciones y dejamos pasar por alto todas estas infracciones. En algún momento determinado el juez nos va a mandar una carta, un documento y nos va a decir: preséntese tal día porque tiene que dar cuentas de sus actos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios, dar cuenta de nuestros actos. Ahora un juez nos podría decir a nosotros: bueno, tiene 10, 20 actas de malos hábitos. Bueno, y entonces le voy a hacer que usted pague con tanto dinero. Y usted le puede decir: no tengo dinero para pagar. Y entonces el juez le dice: bueno, si usted no tiene dinero, pida prestado. Bueno, pero no tengo a quién pedirle prestado, porque nadie me va a prestar dinero para pagar una multa. Bueno, si no tiene dinero y nadie que le preste, usted va a ir a la cárcel. Y entonces nuestro corazón se conmovería. ¿Por qué? Porque estaríamos siendo enjuiciados y condenados. Bueno, la Biblia dice que Dios cargó en Jesucristo el pecado, la condena, las actas de culpa de toda la humanidad. O sea, cada uno de tus pecados, querido amigo, y cada uno de mis pecados, y cada uno de sus pecados, queridos hermanos, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Jesucristo cargó, Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, y no los pecados de un día, los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos y de toda nuestra vida. Él cargó millones, miles y miles de millones de pecados de toda la humanidad. Él sufría ese dolor. Él no solamente sufría el dolor de los clavos. El dolor más profundo que él tenía era que el pecado que él cargaba lo distanciaba cada vez más de Dios Padre. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún tipo de problema, de dificultad en la comunión con su Padre Celestial, porque él era sin pecado. Pero se tuvo que hacer pecado. La Biblia dice esto: Jesucristo se hizo pecado. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para salvarnos. La humanidad sigue festejando solamente Navidad y recordándolo en Semana Santa. Pero Dios quiere que usted lo apropie a Jesucristo en su corazón. Que cambie una religión por una relación. Que cambie esa religión que lo lleva al infierno, cualquiera sea. Todas, escuche bien, todas las religiones existentes en este mundo llevan al ser humano al infierno. Porque las religiones fueron formadas para que nos portemos bien. Pero la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador personal
tiene vida eterna, es salvado y perdonado, no porque sea bueno, sino porque es alguien que se arrepiente, que le pide perdón a Dios y reconoce que no se puede salvar por sus propios medios. Y es ahí entonces cuando nosotros vemos al Señor no solamente en una entrega programada, en una entrega dolorosa, en una entrega costosa, sino en una entrega poderosa también. El versículo capítulo 11 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? En primer lugar, morir en la cruz del Calvario. En segundo lugar, todos los frutos que Él tuvo de las personas que a través de los tiempos creyeron en Él. Por eso que este funcionario de la reina Candace de Etiopía, ¿qué hizo? Reconoció ser un pecador. Reconoció que necesitaba a Jesucristo y empezó a comprender la historia de aquel que los profetas contaban. ¿Para qué? Para saber que no había un Mesías que vendría, sino un Mesías que ya vino. No era un Salvador que vendría, sino un Salvador que ya había venido. No era un Salvador que no iba a sufrir, sino un Salvador que iba a sufrir y que iba a morir no solamente por la humanidad, sino en forma personal, por Él mismo. Y como en esta tarde usted también tiene que reconocer una entrega poderosa. ¿Por qué decimos una entrega poderosa? Porque Juan, cuando escribe la primera carta, en el capítulo 1, dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que no importa cuántos pecados usted tenga delante de todos los jueces del mundo y delante de Dios mismo, si usted cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, el dolor y la muerte de la sangre del Señor Jesucristo vertiendo hasta su última gota de sangre lo hace a usted ser justificado delante de la presencia de Dios a través de su sangre y completamente perdonado, porque la sangre de Jesucristo lo limpia de todos sus pecados. Pero ¿por qué decimos que les costó y fue tan doloroso y tan costoso? Porque Él no entregó medio litro de sangre cuando nosotros vamos a donar. ¿Cuánto nos sacan? Medio litro, ¿no es así? Y entonces a los 2 meses podemos volver a dar sangre. Y no nos duele más que un pinchazo. Hay algunos que no son son hombres cuando están afuera y se comportan como hombres, pero cuando están ahí con la aguja puesta se desmayan. Y dice que se desmayan más hombres que mujeres dando sangre. ¿Sabían ustedes, no? Así que dice que el Señor Jesucristo nos dio medio litro. Dio todos los litros que tenía. Más de 6 litros tenemos nosotros en el cuerpo humano. Bueno, los dio todo. No queda una sola gota de sangre. Por eso que dice la Biblia que la sangre vertida del Cordero de Dios, Jesucristo, en la cruz del Calvario, nos limpia de todos los pecados. ¿Por qué? Porque Él no dejó nada por dar. Él lo dio todo, absolutamente todo. Y es ahí entonces cuando nosotros vemos esta entrega programada, dolorosa, costosa y poderosa, nos lleva a nosotros una entrega victoriosa. Dice el versículo 12, que anoté aquí: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y Felipe le explicaba también a este eunuco, a este funcionario de la reina Candace de Etiopía, que comenzó a entender y a comprender perfectamente que él, creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador personal, tendría la victoria absoluta. Que él vencería. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Porque Él puso su vida. Y Él lo dijo clarito: nadie toma mi vida. Yo la pongo por mi propia cuenta, mi propia voluntad. Nadie me va a matar, sino yo voy a poner mi vida. ¿Para qué? Para morir por la humanidad en la cruz. Y es ahí entonces que todo aquel que mira hacia la cruz tiene vida eterna. Pero la Biblia dice también, de hecho los apóstoles, unos capítulos más adelante, que Dios le levantó de la muerte a Jesucristo, que venció la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Y por qué menciona esto la palabra de Dios? Y vamos a ser breves en esto. El diablo es y ha sido el señor de esta humanidad desde el momento que la humanidad decidió creerle más a Satanás que a Dios. Dios le dijo: no hagas esto. ¿Y qué hizo la humanidad? Lo hizo. Desobedeció. Confió más en Satanás que en Dios. Y entonces Satanás obtuvo el señorío que tenía Dios de parte de la humanidad, la tuvo él. ¿Por qué? Porque la humanidad le dijo: te creo a vos. Y a partir de ese momento toda la humanidad está bajo el maligno, dice la Biblia. Está sujeto a un cuerpo de maldad, pero también a un gobierno completamente diabólico.
Por eso que se abortan niños, por eso que se asesinan personas, por eso que se asesinan niños y bebés no nacidos, por eso que las personas se matan entre sí, los matrimonios, que no se respetan, que se insultan, por eso que hay robos, por eso que hay hurtos, por eso que la maldad del hombre es tan grande, del ser humano, que para sacarse de encima y el mal de la conciencia, ¿qué hacemos? ¿Por qué Dios permite tal cosa? Y le echamos la culpa y responsabilidad a Dios. Pero Dios nos dice por su palabra que el único responsable o los únicos responsables de nuestros pecados somos nosotros mismos. Y es ahí entonces cuando nosotros no solamente vemos una entrega de Jesucristo programada, dolorosa, costosa, poderosa y victoriosa, sino también una entrega salvadora, que con esto quiero terminar. El versículo 10 dice clarito, lo leímos al principio: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, en lugar para perdón por los pecados de la gente. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué será esto de verá linaje? Todo aquel que cree en Jesucristo como Salvador personal tiene vida eterna y se transforma, ¿sí? Dios lo adopta como un hijo de Dios. Ahora la gente dice, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos criaturas de Dios, eso es una verdad. Pero no todos somos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios aquellos que nos portamos bien. Somos hijos de Dios aquellos que reconocimos que somos pecadores, tan pecadores que no podemos salvarnos y liberarnos de nuestras propias cuentas o por nuestras propias cuentas de nuestros pecados. Por eso que la Biblia dice, cuando el apóstol Pedro predicaba, también en Hechos de los Apóstoles, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de salvación, tiempos mejores, para que ustedes se liberen del pecado. Y es ahí entonces cómo nos podemos salvar todos nosotros. La Biblia dice, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. No solamente es perdonado de sus pecados, sino que Dios le otorga la salvación eterna del alma. El perdón de los pecados es una cosa y la salvación como regalo anexo es otra cosa completamente diferente. Así que, si usted cree en Jesucristo como Salvador personal, Dios le va a limpiar a través de la sangre de Jesucristo todos sus pecados. En segundo lugar, si usted cree en Jesucristo como Salvador personal, Dios lo adopta como su hijo, que es tan importante que nosotros podamos ser hijos de Dios, porque a través de ser hijos de Dios nosotros tenemos derecho de pedirle a Dios que Él siga cuidando nuestras vidas mientras estemos en la tierra. Pero en tercer lugar, como dije recién, usted tendrá la salvación asegurada de su alma. ¿Cuánto tiempo podemos vivir acá? Levanten la mano los menores de 20 años. Ya no puedo levantar porque tengo 52. Los menores de 20 años. Levanten la mano, los niños también. Muy bien. Son los menos, ¿no? Ahora, de 20 a 40 años, levanten la mano. Somos mayoría los de 40 para arriba, ¿no? De 41 para arriba, levantemos la mano. Somos un montón. Ahora le pregunto a los de 41 para arriba y los de menos de 40, miren para los demás, ¿eh? ¿No es verdad que la vida pasó muy rápido? ¿Sí o no? Miren las caras de los hermanos, miren para que me miren a mí, miren los ellos. Yo soy muy feo, así que por un momento puede ser. Bien, ¿no es verdad que pasó la vida muy rápido? La vida es un suspiro, dice la Biblia, que es un soplo. Por eso que en Eclesiastés capítulo 3, el predicador, el gran predicador Salomón, decía lo siguiente: vanidad de vanidades es la vida. Todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Todo pasa rápido y todos vamos a un mismo destino. ¿A dónde? A la muerte. Pero Dios nos quiere liberar de la muerte eterna, que es lo más importante que el hombre no reconoce, que el hombre tiene ansias de eternidad, el ser humano tiene ansias de eternidad. Todos queremos vivir para siempre. ¿Y cómo podemos vivir para siempre? Reconociendo que somos pecadores, aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptando que Jesucristo, Hijo de Dios, murió en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre por amor a usted, por amor a ti, por amor a vos y por amor a cada uno de nosotros. Y entonces, arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndole perdón a Dios y diciendo: Señor, como dijo el etíope, entiendo, Felipe, ahora lo que querés decir. Realmente entiendo que Jesucristo murió. Entiendo que los profetas hablaban de Él. Entiendo que las profecías de la Biblia miles de años antes decían que el Mesías, el Salvador del mundo, vendría para liberar a la humanidad del pecado. Y ahora quiero creer, le dijo a Felipe el etíope. Y entonces creyó. Y estaba tan feliz el etíope que empezó a caminar. Dice, siguió caminando. Ahora es diferente, ¿saben por qué? Porque empezó no entendiendo, pero termina diciendo ese relato,
que siguió su camino gozoso, con mucha alegría, con mucha satisfacción y con mucha esperanza. Si usted quiere seguir viviendo con alegría, con satisfacción y esperanza en Dios, entonces tiene que en esta tarde arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón al Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Con sus palabras. ¿Cómo lo puede hacer? Yo tenía 16 años cuando lo hice. No recuerdo las palabras exactas, por supuesto que no. Yo era musulmán, porque mi familia es árabe musulmana, toda la familia. Y yo nunca había escuchado este mensaje. Y entendía perfectamente a este hombre que leía y no entendía. ¿Por qué? Porque no entendía el mensaje yo tampoco. Porque yo leía el Corán y la Biblia es diferente, completamente diferente. El Corán dice, tenés que hacer obras para ir al cielo. Y todas las religiones que dicen, nos tenemos que portar bien para ir al cielo. La Biblia dice que no tenemos que hacer nada bueno para ir al cielo porque nuestras buenas obras no nos sirven. Nuestros pecados nos hacen que nosotros estemos condenados. Por lo tanto, empecé a comprender que aquella historia que cantábamos recién, que era incomprensible, a través de la Biblia podía ser comprensible. Decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y aceptándote como mi Salvador, te doy gracias porque ahora puedo ser el Hijo de Dios. Si vos haces una oración con tus propias palabras, de todo corazón, diciéndole al Señor, realmente arrepentido o arrepentida de tus pecados y pidiéndole perdón y aceptándole, te puedo asegurar, por lo que dice la Biblia, no porque lo diga yo soy igual que ustedes y somos todos nosotros, mentirosos y pecadores todos. La Biblia dice que somos salvados para siempre, que Dios nos adopta como sus hijos y que tenemos perdón de pecados por la eternidad. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ver. Bendito Padre, en esta tarde queremos agradecerte por tu presencia en la vida de muchos de nosotros, pero queremos clamarte por la vida de muchos de los que están aquí, que todavía no tienen a Jesucristo como su Salvador personal. Que en esta tarde, Señor, puedan aceptar a Jesucristo como Salvador. Que en esta tarde puedan darse cuenta que Jesucristo es el único Salvador, el único camino, la única verdad que nos lleva al cielo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Cuando nos habla desde miles de años atrás que vendría un Salvador. Este Salvador es Jesucristo, que un día vino, que murió por nosotros en la cruz, sufrió, le costó, pero tuvo que ir a la cruz cargando todos los pecados de todos nosotros. Y gracias, Señor, te damos, porque estos pecados han sido limpiados por su sangre, y los que hemos creído en Él, ahora tenemos perdón de pecados, liberación eterna y la salvación eterna en el cielo, para vivir juntamente con Él, contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos disfrutar en tu presencia. Te seguimos rogando por aquellas personas que están aquí y todavía no tienen a Jesucristo como su Salvador personal. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, damos gracias a Dios por su palabra. No te vayas de este lugar con dudas, con preguntas. Tal vez pueda ser la última vez que escuches las palabras de Dios aquí en la tierra. Tal vez pueda ser la última vez que puedas tener la oportunidad de poder ir al cielo. No desaproveches la oportunidad que Dios te da hoy de que puedas ser un hijo de Dios y puedas ir al cielo. Solamente algunos anuncios brevemente. Están invitados todos a pasar ahora al salón de al lado, donde vamos a tener tiempo de refrigerio.